¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva sesión dentro de la materia de Psicología del Consumidor. En este caso, la sesión número 10, en la que vamos a abordar el tema de la cultura y sus implicaciones a nivel comercial. A lo largo de todo este curso hemos estado revisando diversos procesos tanto psicológicos como psicosociales. Partimos desde lo que es la motivación, el proceso de percepción, el aprendizaje, todos los procesos involucrados en la motivación y en la formación de actitudes. Hemos trabajado mucho también en la última parte sobre todo el tema de la influencia social, cómo los demás, cómo los grupos influyen en las decisiones de compra, cómo todos estos procesos son tomados en cuenta para la comercialización y administración de productos y marcas. Sobre todo al final que trabajamos el tema del cambio de actitudes, pues tratamos de enfocar esto mucho en términos de lo que es un proceso ya llevado a lo que puede ser aplicado tanto en términos de publicidad, de posicionamiento de marcas, de marketing en todas sus dimensiones, etcétera. Bueno, finalmente vamos a revisar en estas dos últimas sesiones, en la de esta ocasión y en la próxima, la sesión 11 con la que terminamos, vamos a revisar temas donde de alguna manera vamos a integrar todo el conocimiento que hemos ido desarrollando a lo largo de estas sesiones. Vamos a ir viendo, particularmente en esta ocasión, cómo todo esto está integrado en una matriz común. Nuestras percepciones, motivaciones, actitudes, valores, las formas de interacción social que se van dando, tienen una matriz común que es la cultura. Y las culturas son diversas. Cada grupo humano desarrolla una cultura, podemos decirlo ya de manera muy amplia, una forma de ser. Y eso va a manifestarse en la interacción, en los productos que generan, a nivel material y a nivel, vamos a decirlo así, espiritual. La cultura va dejando su marca en cada uno de los individuos. Así que vamos a ver cómo, incluso por ejemplo este último tema que veíamos sobre los estilos de vida, etcétera, todo finalmente está determinado en última instancia por una serie de cuestiones que son culturales. Si bien aquí también hay posturas que dicen que no, que en el fondo la cultura es algo accesorio al modo de producción, por ejemplo en el análisis materialista. Bueno, también es cierto que lo que se genera en la cultura nos pone a pensar y a reflexionar sobre nuestros modos de producción y eventualmente permite que se transformen. Así que definitivamente, sin querer entrar a decir si la cultura es lo más importante o no, sí vamos a partir de este supuesto, que es uno de los procesos fundamentales en la formación incluso del ser humano. El ser humano, a diferencia de otras especies, es lo que es justamente porque crea cultura. Así que vamos a ver este tema que es sumamente interesante y para eso los invito a que revisemos como siempre nuestros objetivos. El objetivo particular de esta sesión es que al finalizar comprendamos la relevancia de lo que es la cultura, sobre todo en la determinación de nuestro sistema de valores. Vamos a tratar de enfocarnos en cómo la cultura tiene esta parte de lo que sea una dimensión ética, una dimensión axiológica en las personas y por lo tanto pues el impacto que esto va a tener sobre el comportamiento del consumidor. De esa manera tenemos tres objetivos específicos: definir lo que es en sí la cultura y las variables culturales que son relevantes para el tema del consumo, entender la relación entre cultura y comportamiento y finalmente entender y analizar las implicaciones que todo esto tiene, las implicaciones por supuesto de carácter comercial. Ya estaba yo de alguna manera adelantando lo que es la definición de cultura, pero piénsenlo, ¿qué es la cultura? Hay que separar de entrada esta acepción que le damos al término en el sentido común, en el uso diario, cuando nos referimos a, es que fulanito tiene mucha cultura, alguien tiene poca cultura, él es muy culto porque va a la ópera. Ese tipo de cuestiones es una manera de utilizar el término, pero por supuesto no es la forma que dentro del ambiente de las ciencias sociales se utiliza. En las ciencias sociales todos tenemos cultura, porque todos participamos mayor o menor medida de esa matriz de relaciones culturales. Y cultura es tanto la ópera como las artes, las bellas artes en general, como cultura es los tacos al pastor. Sí, a ese nivel. U otro tipo de expresiones musicales. De hecho, en la historia del arte, en la historia de las ideas, de repente hay estas acepciones como de alta cultura cuando nos referimos a las bellas artes, a la danza, etcétera, etcétera. Y cultura popular cuando nos referimos, por ejemplo, a los bailes populares, al danzón, al mambo, o a las manifestaciones como pueden ser el cómic, la lucha libre, etcétera. Bueno,
Todo eso es cultura finalmente, y vamos a ver por qué. Aquí en nuestra definición vamos a dejar claro. Preparamos dos definiciones, una de un antropólogo y otra de un grupo de sociólogas, para que ustedes vean cómo finalmente podemos encontrar a través de estas dos disciplinas una definición que sea válido para el tema que nosotros vamos a manejar. Vamos a revisarlas. Eli Chinoy define la cultura como la totalidad de lo que aprenden los individuos en tanto miembros de la sociedad. Dice ahí, es una forma de vida, un modo de pensar, actuar y sentir. Fíjense nada más. Un modo de actuar, de pensar y de sentir. Pues es una forma de vida. Conducta, pensamiento y sensaciones y emociones. Pero, por supuesto, no de un individuo, sino de un grupo. Aquí estamos hablando que más o menos la definición de Chinoy nos está diciendo que la cultura es como el equivalente social a la personalidad en el individuo. Utilizamos el término de personalidad, de identidad, ahora que hablábamos mucho de identidad en la última sesión. La identidad la entendemos como la identidad de un individuo, ¿no? Porque eso define su forma de pensar, actuar y sentir. Pues en ese sentido la cultura sería la identidad de un cierto colectivo, de una cierta colectividad que desarrolla su forma de vida, ¿no? Bueno, eso es una definición. Vamos a ver la otra definición de Puga, Pechard y Castro. Es un grupo de sociólogas que tienen un libro muy interesante de introducción a la sociología, que después podrán checar ahí en nuestra bibliografía. Dice, valores, ojo, aquí el énfasis está puesto en la parte de las creencias, valores que los miembros de un grupo social dado comparten, las normas que acatan y los bienes materiales que crean. Déjenme ir un poco aquí al pizarrón para que veamos una cuestión. Voy a retomar algunos aspectos de aquí. Valores, normas, y por otro lado lo que es la cultura material. Podríamos quizá a esta parte de valores y normas ponerles el término más genérico de ideología. Visto así ya se nos empieza más a parecer a la definición de Chinoy, porque nos está diciendo que la cultura es la ideología que crea un pueblo, que comparte, y es también las producciones materiales que realiza. Entonces ahí va implícito, por supuesto, el pensar, el sentir y la forma de actuar. Solamente que aquí está recuperando como lo que sería el producto del proceso final de la cultura. Básicamente me gustaría pensar que la cultura es un proceso que va marcando cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, y que el resultado de ese proceso, que es por supuesto un proceso colectivo, está encarnado en una serie de cuestiones materiales y también en una serie de cuestiones ideológicas. Cuando pensamos, por ejemplo, en nuestros pueblos prehispánicos, mayas, mexicas, zapotecas, etcétera, pues todos tenían una ideología. Por ejemplo, en el pueblo mexica había una ideología relacionada con sus orígenes como pueblo, los valores que tenían en términos de sociedad, las jerarquías, el estatus, las normas sociales, las creencias en las que todo eso se fundamentaba, pero también había una producción material que va desde la parte quizá más obvia, como podría ser la artesanía, las pirámides, cierto tipo de ropa, hasta formas más sutiles como los códices, las leyendas, etc. Entonces todo eso forma parte de la cultura. Y por supuesto que cultura material e ideología no están divorciados. La cultura material es como es porque responde a una cierta ideología. Y la ideología muchas veces se ve plasmada y reflejada a través de la cultura material. En ese sentido forman un complejo de símbolos y significados que comparte una colectividad. Si nos quedáramos con una definición muy concreta de esto, entonces podríamos aterrizarlo en decir que la cultura es una serie de significados compartidos que van a determinar, por supuesto, la manera en que se ve el mundo, pero también la manera en que se interactúa. La cultura nos da todas esas relaciones, esas normas, esos elementos que van dirigiendo de alguna forma nuestras relaciones.
Mientras una sociedad se va volviendo cada vez más compleja, es un hecho que la cultura también, y a la cultura se le van dando diversas variaciones. Habrá quien esté de acuerdo con los valores y normas centrales de la cultura, habrá incluso quien los rechace, y ahí es donde entran términos tales como subcultura, ¿no? O el término de contracultura. Aquí de lo que estamos hablando, en el caso de las subculturas, es de grupos sociales que no concuerdan con los valores y normas generales de la cultura dominante en una cierta sociedad y deciden crear una versión algo diferente, por lo menos en cuanto a algo. No quiere decir necesariamente que estén en contra de todos los valores, pero por lo menos algunos valores sí, y esos valores se hacen a un lado, ¿no? Y crean alternativas, proponen visiones diferentes de esos valores. Aquí cuando pensamos, por ejemplo, en el tema de las tribus urbanas, que es un tema muy contemporáneo, cuando hablamos, por ejemplo, de darketos, emos, punks, etcétera, no quiero olvidar a ninguna, pero bueno, si me pongo a enumerar a todas nunca acabamos, ¿no? Hablan de grupos de jóvenes que no se sienten identificados en cierto sentido con la cultura dominante, quizá en cuanto a la forma de vestir, de pensar, las relaciones, etcétera, y entonces crean una alternativa que es válida para ellos, pero no están 100% divorciados de la cultura. Y en cambio los grupos contraculturales, ellos activamente están luchando por transformar la cultura o por cambiar algún aspecto de la cultura. La diferencia es que las subculturas solamente se hacen a un lado. Y la contracultura dice, tenemos que transformar esta sociedad, tenemos que transformar ciertos valores y ciertas creencias. En cierto sentido, movimientos sociales como el feminismo, el movimiento ecologista, etcétera, pues fueron en su momento movimientos contraculturales porque vinieron a establecer un rechazo a una serie de valores, de normas, de prácticas culturales que con el tiempo han venido modificándose. Así que las culturas, y esto es a donde quiero llegar, y eso es muy importante para nosotros dentro de lo que es esta carrera de administración y comercialización, la cultura no es algo estático. Todos esos elementos, valores, normas, cultura material, van transformándose y en buena medida se transforman por el intercambio y el contacto entre grupos que tienen culturas diversas. Entender ese cambio es fundamental para poder siempre estar, vamos a decirlo así, para estar al día en cuanto a cómo es que nuestros trabajadores, nuestros clientes, la gente a la que nos vamos a dirigir en términos de consumo, la gente a la que nos dirigimos en términos de un proceso administrativo, no solo entender qué valores, normas y cultura material tienen, qué significado le dan a la vida, sino cómo estos procesos van a cambiar y qué variables van cambiando y modificando la cultura. Los mercadólogos en ese sentido están siempre muy atentos a cada innovación que viene a marcar nuevas pautas dentro del terreno cultural para poder ver qué impacto tienen sobre la gente y por supuesto que los servicios, productos o ideas que se generen respondan y sean congruentes con esos valores, significados y demás, que tendrán determinados grupos. Hemos hablado mucho durante este curso de cómo se va segmentando un mercado en gente que tiene diferentes características. Bueno, igual, aquí también vamos a segmentarlo en términos de creencias, valores y normas diferentes, a los cuales tenemos que responder de manera diferenciada para poder posicionar nuestras marcas, comercializar ciertos productos. He ahí la relevancia de este tema de la cultura. Vamos a irlo ya relacionando con el comportamiento de compra y lo vamos a hacer con una cuestión muy interesante. Vamos a entrar en lo que es el terreno de las dimensiones de la variabilidad cultural. Piénsenlo. Hay cantidad de culturas humanas. La cultura humana es diversa. Y es diversa casi como grupos humanos hay. Ciertamente, en esta época de globalización, existe un poco la tendencia o la creencia de que vamos como a un solo tipo de cultura porque los intercambios globales que están haciendo están extendiendo sobre todo lo que es la cultura occidental y particularmente quizá bajo el estilo de lo que es la cultura norteamericana, que ahora vemos gente de otras latitudes, África, Asia, Latinoamérica, que es casi igual un adolescente de estos lugares a un adolescente norteamericano, pero eso solamente es superficial porque en el fondo existen corrientes culturales de largo alcance que están ahí presentes,
Cada quien toma los elementos comunes de la globalización, pero lo integra a su propia tradición cultural. Hay incluso grupos humanos, ya platicábamos de esto, que se oponen a la globalización y justamente reafirman su identidad a partir de su propia cultura. Entonces la diversidad cultural humana es amplísima y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. ¿Cuáles son las variables que determinan esas diferencias? ¿Por qué nuestra cultura aquí en México, como latinos, como hispanos, con ciertas características, predominantemente católicos en términos estadísticos en la población, con cierta visión del mundo, ciertas tradiciones, es diferente o en qué es diferente realmente a la cultura, por ejemplo, de algún pueblo nórdico, de los noruegos, o de algún pueblo asiático? Y no me habla los detallitos, o sea, no me refiero, por ejemplo, que si aquí comemos pozole y en Noruega comen bacalao, no. Hablo de las dimensiones centrales de la cultura, lo que está por debajo de las diferencias superficiales. Hofstede ha sido un importante estudioso a nivel transcultural, es decir, en la comparación de diversas culturas. Él ha hecho estudios de muy largo alcance para comparar diversas culturas entre sí, es a lo que nos referimos con un estudio transcultural. Y ha identificado, como pueden ver aquí en nuestra pantalla, 4 dimensiones básicas que explican en qué son fundamental y esencialmente diferentes las culturas. La primera de ellas es distancia de poder, las diferencias de estatus en las relaciones interpersonales. Para él es muy importante entender cómo hay culturas donde las diferencias de estatus están muy marcadas, o culturas donde estas diferencias son mínimas y las relaciones son más horizontales. Tradicionalmente, por ejemplo, en nuestro país se ha marcado mucho este asunto de la dimensión de poder, de la distancia de poder. Vean el gráfico que tenemos debajo del texto. Es una pequeña gráfica donde se trata de comparar a diversas culturas a partir de algunas de las dimensiones manejadas por Hofstede. Por ejemplo, aquí en esta parte de arriba está la segunda de las dimensiones que ahorita vamos a ver, que es evitación de la incertidumbre. Y en la dimensión o en el eje vertical tenemos lo que sería justamente este tema de la distancia de poder. Entonces, en la parte superior quedan aquellas culturas donde hay una baja distancia de poder, donde las relaciones son más igualitarias, y en la parte de abajo del gráfico estarían las culturas con una alta distancia de poder, es decir, culturas donde se marcan mucho las jerarquías. Nosotros andamos por aquí, si ustedes se dan cuenta, las culturas latinas en general tienden a irse principalmente por una mayor distancia de poder, es decir, marcar más las jerarquías. Y México, particularmente en relación con otras culturas de estas características, pues es un lugar donde tradicionalmente se ha marcado mucho esta distancia. Si pensamos en algunos trabajos de psicología mexicano, se hablaba justamente que la obediencia a los padres era una variable fundamental todavía hace algunos años. Se pensaba en el padre como este hombre todopoderoso al que hay que obedecer, incluso a la madre también, aún en un sistema paternalista como el nuestro, porque se le veía como esta mujer abnegada y sacrificada a la que hay que obedecer por ese sacrificio que ha hecho. Y esto se traducía de la familia a todos los escenarios. En las relaciones laborales, tradicionalmente aquí, los jefes marcaban mucho su distancia en relación con los trabajadores. A nivel educativo, ¿no? Esta jerarquía donde el profesor era el todopoderoso poseedor de la sabiduría y el conocimiento, y ahí estaban los pobres estudiantes que con trabajos estaban ahí tratando de escuchar las cosas. Bueno, obviamente, y por lo que ya referíamos de los cambios culturales, esto ha venido modificándose en ciertos estratos de la población mexicana. En las zonas urbanas, entre las clases medias, predominantemente, estos cambios se van a dar más rápido, pero todavía, si nos vamos a la provincia, en algunos lugares, sobre todo en las comunidades rurales quizá más marginadas, vamos a ver esto marcado de una forma muy importante. El tema religioso cae en esto, ¿no? La jerarquía del sacerdote siempre por debajo de él todos los demás, ¿no? Otras culturas, como ven en la gráfica, en ese sentido están más bajos. A lo mejor, por ejemplo, las culturas nórdicas o anglosajonas puntúan más bajo. Normalmente ahí no se marcan tanto las diferencias de estatus. Otra dimensión importante que señala Hofstede es la evitación de la incertidumbre. Es decir, ¿qué tantas reglas establece la cultura
¿O qué tanto nos prepara nuestra cultura para lidiar con la ambigüedad, con el hecho de que las situaciones no sean claras u ordenadas? En ese sentido hay culturas muy ordenadas, muy metódicas, muy sistemáticas, que les gusta que todo vaya en su lugar y que les disgusta mucho el desorden, y hay culturas que lidian mejor con la ambigüedad, con la falta de planeación y de orden. Sociedades donde, no quiero decir que todo se haga así al aventón, pero sociedades que pueden lidiar mejor con la ambigüedad, con el que las cosas no estén claras a futuro, se centran por supuesto más en el presente, no tanto en el futuro, y no hay una visión de planear tanto, ¿no? Y en ese sentido, si volvemos al gráfico, vean que en esta dimensión que está en este eje horizontal, las culturas latinas y otra vez México puntúan alto en cuanto a evitación de la incertidumbre, es decir, que tenemos una poca tolerancia a la incertidumbre y a la ambigüedad. Queremos controlar todo en ese sentido, ¿no? A lo mejor eso explica por qué durante tanto tiempo hemos tenido un sistema de gobierno, hasta hace algunos años, autoritario, ¿no? El autoritarismo viene relacionado con este asunto. Y hay otros pueblos que puntúan bajo en cuanto a la evitación de la incertidumbre, es decir, que trabajan mejor con la incertidumbre, con la ambigüedad, se pueden dar más el lujo de improvisar un poquito sobre la marcha y trabajar con procesos más flexibles. O sea, acá somos de repente como más rígidos y allá los procesos son más flexibles. Bueno, en cuanto a otras dimensiones que maneja Hofstede está masculinidad, feminidad, es decir, qué tanto en una cultura están fuertemente marcados los roles y los estereotipos de género, o culturas donde estos roles y estereotipos no están tan marcados, no hay una diferenciación de roles de género tan específica. Esto es una dimensión fundamental. En toda sociedad, la manera en que se trabajan los roles de género van a ser fundamentales en el impacto que tienen en muchísimos escenarios sociales. Simplemente cuando vemos cómo está cambiando nuestra sociedad por el impacto que ha tenido la incorporación de la mujer al trabajo, al estudio, y cómo se está cambiando los roles sexuales y todo lo que cambia en diferentes entornos sociales, tomamos conciencia de la importancia de esta dimensión. Y finalmente, individualismo contra colectivismo. Es decir, ¿qué tanto una cultura le da más peso al individuo por encima del grupo, o qué tanto una cultura le da más peso al grupo que al individuo? Volviendo a las comparaciones, en México tradicionalmente hemos sido más colectivistas, más grupales, más de darle peso al grupo que al individuo. Primero está la familia que el individuo. Las cosas que hacemos las hacemos por nuestra familia, no tanto por nosotros. Nos sacrificamos por los demás. En cambio, en otras culturas es más bien primero el individuo y primero las metas personales y después el grupo, y hay que obtener objetivos de superación personal. Si eso ayuda al grupo, qué bueno. Si no, bueno, primero está el individuo. Ya desde aquí ustedes se dan cuenta de lo importante que es esto para el proceso de comercialización. Culturas, por ejemplo, como tradicionalmente ha sido la nuestra, con fuerte distancia de poder, alta tolerancia a la ambigüedad, roles de género más o menos marcados y un alto colectivismo, eso genera ciertos valores, ciertas normas sociales que después la publicidad, por ejemplo, explota. O que es importante para ver, por ejemplo, qué hábitos de consumo y qué estilos de vida va a haber. Por ejemplo, ya lo mencionábamos la sesión anterior, cuando una cultura es más individualista, todos los mensajes publicitarios y de marketing van más orientados en términos de sé tú mismo, toma tus propias decisiones, no te dejes influenciar. Y las colectivistas van enfocadas más a reforzar la tradición, el grupo, etcétera. En sociedades donde la dimensión de masculinidad y feminidad es flexible, no está tan marcada las diferencias de género, probablemente no se reciban bien mensajes donde se marcan los estereotipos sexuales, se trabaje otro tipo de cuestiones. Obviamente esto generará nuevas necesidades en términos de productos. En una sociedad, simplemente piénsenlo, donde están muy marcados los roles de género, las necesidades de consumo de las mujeres van a ser muy diferentes en una sociedad donde tienen acceso a trabajar, estudiar, etcétera. Ahí harán otro tipo de consumos y otro tipo de relaciones sociales que no hacen las mujeres en una sociedad tradicionalista, porque finalmente no salen de su casa. Entonces, aquí vamos viendo cómo estas dimensiones culturales van a impactar finalmente en los procesos de intercambio comercial, ¿no? Las distancias de poder son importantes porque los estatus y la jerarquía van a manejar diferente tipo de aproximación al proceso comercial, ¿no?
Esto lo vemos simplemente en la estructuración de las organizaciones comerciales. Antes las empresas eran muy jerarquizadas, los organigramas tenían muchísimos niveles. Hay otras culturas donde vemos que las empresas tienden a hacer sus organigramas mucho más horizontales, muchísimo más flexibles. ¿Por qué? Porque su cultura va en ese sentido. Entonces, de repente, cuando llega, no sé, sobre todo ahora en épocas de globalización, alguien de una corporación que viene de un país y llega a países de otra cultura, de repente tiene este impacto, este choque de decir, ah, caray, ¿por qué aquí las relaciones están tan marcadas? ¿Por qué aquí el jefe tiene hasta una oficina más grande si allá todo es como de otra manera? ¿Sí me siguen? Esto a lo que nos está llevando es que entender que en las mismas empresas vamos a ver en los procesos laborales el impacto de estas dimensiones culturales. Y es importantísimo tenerlo en cuenta para el proceso administrativo, ¿no? En una empresa hay sectores culturales diferentes. Los trabajadores, por ejemplo, de base, operativos, traen valores culturales diferentes de lo que pueden ser los administrativos, etcétera, porque su extracción social también los expone de manera diferente a la cultura. Entonces, debo entender eso, por ejemplo, cuando reflexione por qué cierto sector del personal se opone a ciertos cambios que estamos promoviendo dentro de una estructura organizacional, ¿no? ¿Por qué a ciertos trabajadores les cuesta mucho trabajo integrarse a un esquema de discusión en grupos de trabajo o en equipos más colaborativos y están esperando que sea el jefe el que dé la pauta? De repente cuando llega gente de otras culturas y ve eso puede decir, ah, es que son muy pasivos, etcétera. No, es que viven en una cultura donde tradicionalmente se les ha enseñado que ellos deben de esperar las instrucciones de la autoridad. Entonces, conocer estos factores culturales que son variables centrales es importante para entender no solo lo que pasa o por qué de repente la publicidad del marketing se orienta de cierta manera hacia ciertos grupos, sino también para entender lo que pasa dentro de una empresa. La dimensión cultural de la empresa es fundamental. Y si esa empresa va, como pues, prácticamente todas, a comercializar bienes, va a comercializar servicios, ideas, también tiene que tener en cuenta la cultura, las dimensiones culturales de los grupos con los que va a establecer relaciones comerciales. ¿Por qué tengo conflictos con mis proveedores que son de otro país? ¿O por qué luego mis clientes de otro país no están recibiendo bien mis servicios? Quizá porque hay un desfase cultural que no estamos entendiendo en la manera en que nos vamos relacionando. Y estas dimensiones que Hofstede señala, pues son una guía importante para entender las variables centrales. Insisto, aquí no está en, es que ellos se visten de café, nosotros nos vestimos de negro. Eso es superficial. El punto central es entender cómo este núcleo medular que hace que las culturas vayan variando. Cómo manejan la distancia de poder, la tolerancia que tienen a la ambigüedad y a la incertidumbre, el manejo diferencial de los roles de género o más homogéneo, y individualismo contra colectivismo. Esto como que nos va dando la pauta de los rasgos centrales. Para que quede bien claro, pensemos estas dimensiones como en rasgos de personalidad centrales. Cuando ustedes hablan de una persona y quieren decir, esta persona básicamente se caracteriza por, pues no dice, porque trae zapatos negros. Bueno, pues mañana a lo mejor trae zapatos rojos. Eso no sirve de nada. Se van a buscar características más definitorias, como decía, pues porque es una persona muy alegre en todas las cosas que hace, es muy responsable, es una persona muy abierta a platicar con todo tipo de gente. Eso es de lo que estamos hablando. Estas dimensiones de Hofstede serían como los rasgos centrales que nos sirven para ir de alguna manera clasificando, entre comillas, a las culturas, ¿no? Incluso Hofstede ha desarrollado una serie de métodos y estrategias, cuestionarios para poder hacer este tipo de estudios y ubicar la cultura de un grupo social determinado donde está. No porque nosotros estemos trabajando en México vamos a partir del hecho de que en nuestra cultura somos más colectivistas. Bueno, puede haber sectores, sobre todo entre los jóvenes urbanos, mucho más individualistas que lo que fueron sus papás o sus abuelos. Por eso hay que focalizarnos en cada grupo social para entender su propia cultura, porque como ya vimos hace rato, dentro de un mismo país, dentro de un mismo grupo social, la cultura puede tener diversas variantes. Así que eso es un trabajo muy importante que normalmente hacen los mercadólogos, pero que nosotros en el aspecto administrativo comercial también tenemos que tomar en cuenta esos datos para entender a nuestros empleados, para entender
a nuestros proveedores, para entender a nuestros clientes y a todos los actores con los que tengamos relación. Partimos muchas veces de la base de que compartimos la misma cultura, los mismos supuestos culturales, ¿no? Y pues no. De hecho, a veces hasta que no entramos en contacto con gente de otros países es cuando cobramos conciencia de nuestros propios presupuestos culturales. Y nos damos cuenta de que no son algo natural y general, sino que solamente son nuestros porque los demás piensan diferente. Eso es muy interesante. Y es algo que ahora con la globalización pues se da cada vez más. Bueno, ahora, si ustedes se dan cuenta, todas estas dimensiones socioculturales van a tener un impacto en el tipo de normas sociales que existen. Las normas que subyacen a la cultura, una norma, pues es evidentemente un criterio sobre cómo comportarse, sobre hacia dónde dirigir el pensamiento, etc. Y en toda cultura vamos a encontrar 4 tipos de normas específicos, muy importantes. El folclore, que son los usos populares, los hábitos que una comunidad tiene, ¿no? En cuanto a su forma de vestir, el tipo de cosas que come, el tipo de música que escucha, etc. Su artesanía, en fin. ¿No? Por algo distinguimos cierto tipo de artesanía, decimos, esa es artesanía, no, hasta decimos de los mayas, porque mira cómo tienen las formas las grecas. Quiere decir que había ciertas normas sobre cómo producir vasijas, sobre cómo construir pirámides, sobre cómo hacer música, etcétera. Las costumbres, las normas sociales que vienen transmitidas del pasado sobre la interacción social. Las costumbres tienen como más bien este peso de que así siempre se ha hecho, así siempre nos relacionamos, las costumbres en términos de cómo contraer un matrimonio, las costumbres en términos de cómo se realiza o cómo se lleva a cabo un noviazgo, las costumbres en términos de cómo se dan las relaciones entre las empresas y que finalmente es estas normas muy orientadas a la interacción social que se van transmitiendo generación tras generación y que no están escritas. Eso es muy importante para distinguirlas de otras. Las normas morales, estas sí son las que tienen una sanción, pero la sanción no es una sanción legal como lo son las leyes, sino que es una sanción moral. Nos voltean a ver feo, ¿no? Por ejemplo, una norma moral puede ser pues simplemente estas prohibiciones a evitar desde como sucede y nos han enseñado los antropólogos, hay normas morales casi universales como la prohibición del incesto, pero ya hay normas que también cambian culturalmente como puede ser el respeto a los padres. Si alguien llega e insulta a los padres, pues no lo van a meter a la cárcel, pero todo el mundo lo va a ver así como mal y va a haber ahí una sanción moral. También son normas no escritas. Y las convenciones que ya son relativas al comportamiento cotidiano. Por ejemplo, el saludo es una convención, ¿no? Es decir, estas normas que rigen ciertos actos concretos, como la manera en que nos tenemos que saludar, que si nos damos la mano, que si un beso en los cachetes, que nos abrazamos, en fin. Todas esas son convenciones. Las leyes también son convenciones, porque las leyes tratan de regir los actos concretos de la persona en la vida cotidiana. Nada más que esas sí son convenciones que, a diferencia del saludo, esas sí están por escrito y tienen una sanción legal por parte del Estado. En las imágenes que estamos viendo, pues ya nos va quedando claro justamente cómo el conocimiento de las normas, costumbres, folclore y convenciones de un cierto grupo es muy importante, sobre todo para la manera en que se va a manejar la imagen de una marca, los personajes asociados con una marca, ¿no? Nada más piensen cómo se maneja esto en los eventos deportivos. Cada vez que hay una olimpiada o un mundial de fútbol en algún país, se trata de crear un personaje que esté de alguna manera relacionado con las costumbres, folclore y normas morales, que sea como representativo de ese país, de la cultura de ese país, y que se convierte como en el ícono, ¿no? El estandarte, el símbolo de la cultura y que de alguna manera sirve para representar a esa sociedad. Entonces, de igual manera, cuando un producto, por ejemplo Coca-Cola, como vemos ahí, establece a Santa Claus como un personaje con rojo y blanco, crea una cultura. Sabemos que la historia, las leyendas relacionadas con San Nicolás, realmente no tenía originalmente este vestido rojo con blanco que es tan tradicional. Era incluso en muchas representaciones medievales y de otra época, se le representa incluso con una bata verde,
¿En qué momento Santa Claus se volvió rojo con blanco? ¿De qué color es el símbolo de Coca-Cola? Pues resulta ser que Coca-Cola se adueñó de Santa Claus, en cierto sentido, por lo menos es una de las versiones que tenemos por ahí más populares al respecto. ¿Por qué? Porque finalmente Coca-Cola se identificó tanto con, al revés, terminaron haciendo que la Navidad se identificara con Coca-Cola en cierto sentido. Por supuesto, es una relación que mucha gente no hace conscientemente, pero cuando vemos este tipo de publicidad como el que presentamos aquí en nuestra pantalla, pues vamos entendiendo las relaciones y por qué se utilizan ciertas figuras, ciertos personajes, porque finalmente dicen muchas cosas dentro de la simbología de una cultura, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pero ¿cómo es que estas creencias, estas normas, estos valores, terminan impactando al individuo? Aquí vamos a entrar en otro punto de nuestra temática, que es cómo vivimos la cultura. En otras palabras, cómo es que la cultura impacta al individuo. Bueno, pues evidentemente que lo impacta en su vida cotidiana, como ya vimos, tanto en la manera en que percibe el mundo, en su comportamiento cotidiano, en su forma de interactuar con los demás. También lo afecta en las cosas que hace, en el tipo de creaciones específicas que hace. La cultura afecta al individuo prácticamente en todas las esferas de su vida, en el desarrollo de ciertas actitudes, en el desarrollo de ciertos hábitos y por supuesto de ciertos hábitos de consumo, etc. Pero ¿cuál es el medio que conecta la cultura, por un lado, con el individuo? Por otro lado, ¿cuáles son los vehículos que llevan las normas, valores, creencias y demás dimensiones culturales hasta el individuo para que él los interiorice? Bueno, esos vehículos son los demás, son los grupos, la familia, la escuela, la iglesia, el Estado, son esos vehículos que hacen que la cultura llegue finalmente al individuo porque son los vehículos de la socialización. ¿Y cuáles son las herramientas a través de las que se hace esta relación? Esta relación entonces es mediada por el Estado, la iglesia, el sistema educativo, por supuesto la familia y demás instituciones sociales. Las instituciones sociales probablemente esa sea su función más importante, reproducir la cultura, recreándola en el individuo a través de la socialización. Voy a repetir eso, porque es muy importante. Las instituciones sociales recrean la cultura en el individuo a través del proceso de socialización. Y por supuesto, las empresas forman parte de este tejido de instituciones. Los medios de comunicación son otros actores fundamentales. Mucho de la cultura, sobre todo hoy en día, es absorbido por los individuos, o más bien vamos a decir que es interiorizado, porque no es absorbido así como si nada más fuéramos esponjas pasivas. Por supuesto que hay un proceso ahí de reflexión. Es interiorizado por los individuos mucho de la cultura por lo que ven ahora en la televisión, a través de internet, etcétera. De hecho, incluso no solamente la reproducción de nuestra cultura, sino el conocimiento de otras culturas ahora se ha potencializado sobre todo por internet. Entonces se han vuelto factores de socialización muy importantes y en ese sentido crean cultura, la resignifican, le dan otros valores a la que ya existe. Y de esa manera recrean la cultura, o las culturas se recrean en los individuos. Pero ¿cuáles son las herramientas concretas que estos actores utilizan? Son dos: los mitos y los rituales. Yo sé que esto les va a parecer muy extraño a muchos, van a decir, caray, los mitos, los rituales, sí, son dos herramientas fundamentales que todos estos actores utilizan en la socialización. Y ahorita lo vamos a ver. Es importante aquí definir en qué sentido estamos hablando de ritos y en qué sentido estamos hablando de rituales y de mitos.
Bueno, dice, cada cultura desarrolla historias y prácticas que ayudan a sus miembros a entender la propia cultura y el mundo. Ojo, historias, mitos, y prácticas, rituales. Los mitos son historias que contienen elementos simbólicos que expresan las emociones e ideales compartidos en una cultura. Cuando pensamos, por ejemplo, en toda la mitología griega, cada dios simbolizaba un elemento de la naturaleza. Y lo que le sucedía a los héroes y diversos personajes de la mitología estaba simbolizando diferentes situaciones humanas. Imagínense, no en balde, ¿no? Freud, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, decidió ejemplificar uno de los procesos psicológicos fundamentales de la infancia, retomando el mito de Edipo. Ya lo saben, este pobre individuo que huyendo de su destino termina haciendo exactamente lo que no quería hacer, matar a su padre y casarse con su madre. Bueno, después Freud se llevó esto para poder, aprovechando las resonancias mitológicas compartidas de mucha de nuestra cultura occidental, justamente referirse a un proceso en que a determinada edad el niño tiene cierta hostilidad, cierta ambivalencia psicológica hacia su padre, lo quiere por un lado pero también le es hostil, y por otro lado tiene un apego muy muy fuerte a su madre, ¿no? Es el famoso complejo de Edipo. Si Freud pudo hacer eso es porque el nombre Edipo como tal simboliza una serie de cuestiones, el mito de Edipo simboliza una serie de cuestiones que son compartidas más o menos en la cultura occidental. Hay mitos en cuanto a todo, los mitos tienen funciones diferentes en todas las culturas, desde las más antiguas hasta las más contemporáneas. Por ejemplo, metafísica, explican los orígenes de la existencia, ¿no? Los famosos mitos cosmológicos que integran los diferentes comportamientos del universo. Mitos sociológicos, que son los que sirven para explicar cómo surgió una sociedad, y mitos psicológicos porque nos dan modelos de conducta. A nivel metafísico, ¿no? Por ejemplo, en todas las grandes civilizaciones hay historias sobre cómo se creó el universo. El mito de Adán y Eva, el mito de la leyenda de los 5 soles dentro de la cultura mexica, todos los mitos que relacionan, por ejemplo, el Popol Vuh con la creación del mundo dentro de la cultura maya, y así, ¿no? Si le buscamos. Y para que vean lo contemporáneo que es esto, en cierto sentido, el Big Bang, la explicación científica de cómo se creó el universo, en cierto sentido, para alguien que no conoce todo lo que hay detrás de por qué se postula esa teoría, podría verse como una especie de mito también, que explica cómo se crea el universo. A nivel cosmológico, también cómo está formado el orden del universo. Las religiones, en cierto sentido, son las continuadoras de los antiguos mitos y van dándonos esta idea. Mitos sobre cómo surgió la sociedad, de mantener el orden social. Por ejemplo, sabemos que la sociedad mexica se sustentaba en el mito de que el dios Sol, Huitzilopochtli, los había enviado a buscar la tierra prometida y tenían que centrarse en aquel lugar donde encontraran una serpiente devorando un águila. Entonces todas estas mitologías ayudaban para mantener el orden social y explicar por qué cierta casta dominaba dentro de la sociedad. Y a nivel psicológico, pues los mitos que nos ayudan a brindar modelos de conducta, ¿no? Los héroes patrios, por ejemplo, son mitos psicológicos porque nos hablan de lo que el Estado espera que nosotros hagamos como buenos ciudadanos, ¿no? Nos ponen a Hidalgo como ejemplo de libertad, a Juárez como ejemplo de legalidad, a Zapata como ejemplo de amor a la tierra y así. Incluso más allá del Estado y demás, los medios de comunicación crean muchos mitos psicológicos. Todos los héroes de acción de la pantalla pues son en cierto sentido mitos, ¿no? Cuando uno piensa, fíjense nada más para que vean cómo esto es algo general a toda cultura. En el santo, bueno, pues el santo se pretendió como un cierto modelo de conducta de lo que era realmente un luchador, más allá del ring, un héroe que luchaba por la justicia. Y de ahí nos podemos brincar a quien les gusta, a Rocky. Bueno, Rocky también en sí es un mito porque se ha convertido en un símbolo de tenacidad y de lucha. Para los que nacieron después de 1980 y están viendo esto y no han visto en su vida una película de Rocky, Rocky era un boxeador salido de las calles de Filadelfia que logró el campeonato luchando pues casi contra sí mismo, ¿no? Más que contra sus contrincantes. Pero bueno, entonces ciertos personajes populares también se convierten en mitos, ¿no? Se convierten en leyendas y se vuelven modelos de conducta. Entonces vean cómo los mitos están arraigados en todo.
el Estado crea mitos, ¿no? O sea, cuando pensamos en la historia del grito de independencia, bueno, para ser honestos, Hidalgo no tenía mucho plan de lo que iba a hacer cuando se lanzó al grito. Pero ahora lo vemos como el inicio de nuestra historia patria y le van agregando con el tiempo cosas que en realidad no sucedieron, como todo lo que está relacionado, por ejemplo, con los niños héroes, ¿no? La iglesia crea mitos, bueno, por supuesto, la escuela también, ¿no? Y como ya platicaba ahorita en estos ejemplos, los medios de comunicación. Incluso en las empresas se van creando mitos y leyendas sobre cómo surgió la empresa, sobre todo de repente ahora se popularizan las historias de cómo creó Bill Gates Microsoft, o cómo se creó Apple, etcétera. Entonces, de repente también se van creando estos mitos e historias que ayudan a cimentar al grupo, porque finalmente la función del grupo, del mito, sea metafísico, cosmológico, etcétera, es crear símbolos que permitan encauzar los significados y los valores importantes a un grupo. Los mitos, en otras y simples palabras, los mitos cohesionan al grupo que lo comparte. Y es muy interesante cómo los mitos también, que siempre tienen esta estructura de dos fuerzas que se oponen y hay una fuerza que al final los va a lograr conjuntar, que es esto que hablamos aquí de oposiciones binarias, también se ven reflejados en el mundo de la publicidad. Se han preguntado de dónde surgen los nombres de ciertas marcas, los logotipos. El caso para mí más paradigmático ahí, que lo tenemos, es el de la compañía Nike. Bueno, el símbolo de Nike, muy estilizado, en realidad es una V de la victoria. Y hace referencia a la diosa griega Nike, que era la diosa justamente de la victoria. Entonces vean cómo la mitología se va reciclando a lo largo de las épocas y de las décadas y las generaciones y llega hasta hoy en una forma icónica dentro de lo que puede ser la imagen de una marca. O esta otra marca que tenemos ahí, que está la idea del rayo. ¿A quién les recuerda el rayo? Pues sí, claro, ¿no? A Zeus. Entonces, que obviamente nos está dando la idea de dinámica, de fuerza, de movimiento. Entonces, toda esa gran mitología que según Jung, otro psicoanalista, va radicando como en el inconsciente colectivo, prende. Quiere decir que de alguna manera son mitos que aunque conscientemente no los tengamos, tienen ciertas resonancias emocionales que permiten utilizarlos justamente en muchas cuestiones. Yo me acuerdo antes cuando todavía se publicaba el calendario Galván, ¿no? Que era este típico calendario con todas las páginas de lo que era cada día del año que tenía uno que ir arrancando. Normalmente siempre salía, una de las más icónicas representaciones de ese calendario era el mito de los volcanes aquí en la capital de la República Mexicana, del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que era esta leyenda de un guerrero que se quedó dormido esperando que despertara a su amada, ¿no? Y que obviamente retoma pues la forma de los volcanes. Pero vean cómo finalmente esto tiene que ver con la identidad cultural y la gente responde a los símbolos que están asociados con esos mitos porque finalmente tienen que ver con hondas raíces emocionales que se comparten en una colectividad. Entonces con eso quiero que vean cómo efectivamente todos estos actores utilizan en su medida los mitos para llevar cierta cultura al individuo, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación cuando promueven las famosas leyendas urbanas, ¿no? Y que las leyendas urbanas sirven para poner ciertos productos o ciertas ideas en boca de todos. Entonces ahí también se van aprovechando, porque los mitos no es solo que se recreen, sino que se crean nuevos mitos contemporáneamente, historias que reflejan ciertos valores simbólicos. En ese sentido, yo estoy esperando que esta concepción de mito sea mucho más amplia de la que tenemos y nos ayude a entender por qué decíamos que todas estas instituciones aculturan al individuo, es decir, lo meten en su cultura, justamente utilizando los mitos y los rituales. Bueno, los rituales son un conjunto de comportamientos muy variados, todos ellos simbólicos, que ocurren en una secuencia fija y se repiten periódicamente. El mejor ejemplo es una misa. Una misa es un conjunto de rituales. Por ejemplo, dentro de la religión católica, el ritual de la consagración del pan y el vino, que son símbolos del cuerpo de Cristo, pues evidentemente lleva toda una secuencia. El Padre primero bendice las hostias, después saca el vino, lo consagra, lo bendice, viene la comunión, después viene, lo guarda. Y si ustedes son un poco observadores se dan cuenta que todo eso sucede en una secuencia
de múltiples acciones que siempre es más o menos igual. Pues nuestra vida diaria está llena de rituales, a veces hasta extremos patológicos, como lo que sucede con las personas que sufren de neurosis obsesivo-compulsiva, ¿no? Que salir de su casa es todo un ritual que les lleva horas, porque tienen que ver que todo quede cerrado, todo ordenado, y salen y vuelven a entrar, y 3 veces la llave y pum, ¿no? Bueno, para todo aquel que de repente dijo, ah, caray, yo hago eso, bueno, cuidado, cuidado con la neurosis. De lo que estoy queriendo hablar aquí fundamentalmente es que todos tenemos nuestros rituales. A lo mejor no son exactamente tan fijos, así como dice la definición, pero tenemos ciertas formas más o menos ritualizadas de actuar. Y aquí también, como había diferentes tipos de mitos, vamos a ver que existen diferentes tipos de rituales. Déjenme hacer una pequeña pausa para borrar aquí. Respiren, descansen, vayan por agua. Bueno, y si incluso no les alcanza la pausa, pues le ponen ahí en su computadora pausa y demás. Bueno, vamos entrando ya entonces en la recta final de nuestra sesión. Ahora ya yéndonos a ver cuáles son los tipos de experiencias rituales. Igual que el mito, la fuente de un ritual puede ser cosmológica y son los rituales religiosos. El bautismo, la manera en que una persona realiza la meditación, la misa, como ya decíamos. Hay rituales que salen justamente de nuestros valores culturales, como los ritos de transición, las graduaciones, las celebraciones de bodas, días festivos, todas son rituales de transición porque pasamos de una etapa a otra, ¿no? Pasamos, por ejemplo, la graduación, pues al mundo de los profesionistas, la boda, pasamos al mundo de los libres a los prisioneros, de los solteros a los casados, y así. Pero parte de nuestros valores culturales. Por supuesto que esto se cruza, o sea, los valores culturales tampoco están exentos de la parte cosmológica y religiosa. Hay rituales cuya fuente, como ven en nuestra tabla, es el aprendizaje en grupo, como son los rituales cívicos o los rituales grupales, desfiles, elecciones, juicios, ¿no? Los juicios que tienen todo un ritual de cómo se tiene que llevar, iniciación de grupo, como las famosas novatadas, las reuniones de negocios, ¿no? Hay todo un ritual de nos sentamos, qué tal, la orden del día, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo participar en una reunión de negocios, comidas de oficina, Navidad, etcétera. Son rituales que están sobre todo orientados a las cosas que aprendemos a través de los grupos, la socialización, en pocas palabras. Y hay rituales personales que salen de donde, como ven en la tabla, su fuente pues son nuestros propios objetivos individuales, nuestras propias emociones que dan origen a ciertos rituales personales, como los rituales de aseo, los rituales de embellecimiento, ¿no? Todos tienen, a la hora de salir de casa, ¿no? Sus rituales para embellecerse, o por lo menos para disimular un poco la fealdad natural, ¿no? Por lo menos en el caso de su servidor. Y rituales familiares como ya más específicos, que si el miércoles es el día donde nos juntamos para ver películas, etcétera. Entonces, toda nuestra vida también está plagada de rituales, y por supuesto que la publicidad entiende todo esto y explota esos rituales. Y sobre todo, que es aquí lo más importante, todos estos rituales generan necesidades de consumo. ¿Sí? ¿El ritual de la cena de Navidad genera consumo? Pues claro que genera consumo, comida, bebida, regalos, etcétera. Esa es la parte importante, entender cómo todos los rituales que hay en nuestra vida cotidiana, hasta los religiosos y hasta los más personales, van generando necesidades de consumo. Entender los rituales de una sociedad también nos va a dar una puerta para entender justamente sus hábitos de consumo, ¿sí? Y si yo quiero posicionar e introducir una marca nueva, a lo mejor me va a servir que la gente la identifique con un cierto tipo de ritual. Claro, eso también limita la comercialización de ciertos productos. Si no, pregúntenles a las empresas que producen arbolitos de Navidad y que buena parte del año tienen que estar haciendo ahí malabares y muchas cosas para mantenerse, porque solamente en una época del año van a tener esta parte fuerte de las ventas, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está también como la limitación de los rituales. Bueno, todo esto tiene implicaciones comerciales que vamos a tratar ya de definir. Ya las hemos ido mencionando, pero finalmente las vamos a aterrizar en el terreno de la publicidad y la moda, que son
parte de esos actores sociales que mencionábamos que transfieren los significados culturales a los individuos. ¿Por qué? Porque van asociando los productos y los servicios con ciertas propiedades simbólicas. La moda, la publicidad es lo que convierte un producto en popular porque es sexy, porque genera estatus, porque tiene que ver con la identidad cultural. Las modas son la expresión más concreta de todo esto que hemos hablado. Son un reflejo de tendencias sociales fundamentales. Inician con una afirmación riesgosa. Las modas nuevas vienen a desafiar un cierto modelo cultural y por eso al principio son solo ciertos grupos los que las utilizan. Pero conforme esos valores nuevos se van integrando y van siendo aceptados por la cultura, esos productos y servicios empiezan también a extenderse y a ser utilizados por más gente, ¿no? De repente la moda que ahora es así como muy de vanguardia va a ser muy común en 10 o 15 años. Eso es de lo que estamos hablando. Las modas inician con eso ya lo decíamos. Se originan como un juego entre el diseño deliberado y la acción espontánea. Algo muy interesante que reconocen ahora muchos diseñadores y demás es cómo ciertos grupos de jóvenes en las ciudades hacen un uso creativo de la moda. La moda ya no solamente sale del diseñador, sino ahora los jóvenes agarran esa moda y dicen, mira, este suéter está padre, pero ¿por qué no lo utilizamos de otra forma, no? La gorra está padre, pero ahora me la voy a poner al revés. Y eso va creando modas. Y luego, los diseñadores al ver eso dicen, perfecto, me lo llevo por acá. Muchas empresas, ya lo mencionábamos, tienen como consultores a jóvenes. Porque los jóvenes son los que saben qué está de moda entre los diferentes grupos, cómo es que se están utilizando los productos. Y ellos les van a decir, mira, pues tu producto está padre, pero deberías de cambiarle aquí porque así nos gusta más. Perfecto, ¿no? Entonces ahora ya la moda no es solo privilegio de los grandes diseñadores, es un juego mucho más dinámico con diferentes actores sociales. Los líderes de opinión tienen un papel muy importante en la difusión y éxito de estas modas. Líderes de opinión como puede ser un cantante, ya hablábamos de los líderes de opinión y decíamos que son estos que son capaces de influenciar a los demás. Son cíclicas las modas, tienden a aparecer y desaparecer continuamente, ¿no? Regresan las modas. Así que finalmente vemos cómo hay sistemas de producción cultural que son este conjunto de actores sociales, instituciones, etcétera, responsables de crear y comercializar un producto cultural, pero que a la vez innovan. Estos sistemas de producción cultural son conglomerados de diferentes actores sociales que introducen nuevos productos, nuevas ideas a la cultura, van generando nuevas modas culturales. Y todos estos procesos tienen tres elementos fundamentales. Un subsistema creativo, los que generan las ideas, los símbolos. El subsistema administrativo, que es el que va a ver cómo aterrizan eso a la realidad, seleccionan, hacen tangible el producto, lo producen en masa y lo distribuyen entre la población. Y el subsistema de comunicaciones, que es el que le hace saber a la población que ya existe ese nuevo producto o idea. Es el que le da el significado al producto y le proporciona un conjunto simbólico de atributos para difundirlo entre los consumidores. Entonces, ustedes que están en este proceso de comercialización, tienen que pensar cómo voy a estructurar mi subsistema creativo, cómo voy a llevar la parte administrativa y finalmente, qué actores necesito para que comuniquen a el sector al que quiero llegar los significados y los valores que quiero que asocien con mi producto o idea. Son tres pasos fundamentales en el proceso de comercialización: crear la idea, concretarla, difundirla, pero difundirla no solo que se conozca, sino que el mensaje llegue como queremos que llegue. Bien, como ustedes se dan cuenta, esta parte les debe sonar ya a muchísimos conceptos que hemos visto a lo largo de nuestras sesiones. Es justamente lo que yo les decía al principio. Ya en estas dos últimas sesiones empezamos a ir integrando muchos de estos conceptos para verlos en una dimensión mucho más global. Finalmente, en nuestra próxima sesión, lo vamos a aterrizar todo esto, incluyendo el aspecto de la cultura, en los pasos o los elementos que integran el proceso de la compra. Muy bien, pues con eso terminamos nuestra sesión. Les doy muchas gracias por su atención y los esperamos aquí nuevamente. Prepárense ya porque ya viene nuestro examen final. Hay que estar repasando, ya llevamos acumulado mucha información y tenemos que irla procesando. Realicen sus actividades, generen dudas, pregunten. Aquí estamos para apoyarlos
en todo este proceso para que sea con la mejor calidad. Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima sesión.